Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. Reflexión semanal. Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Verdad con Caridad. Hoy vamos a dedicarle de nuevo a nuestro programa el tema del pecado que veníamos tratando desde el programa anterior, con ocasión de este tiempo santo de la Cuaresma, en donde tenemos nosotros que ser muy conscientes de que somos pecadores, y eso no es ningún trauma y no es ninguna angustia que nos enseñe la Iglesia de reconocernos pecadores. Al contrario, es nuestra realidad, somos frágiles y pecamos, y eso nos lleva a tener la actitud correcta de querer pedir perdón y recibirlo, que es lo maravilloso. La misericordia de Dios nos perdona siempre nos perdona el Señor. La vez pasada hablábamos del pecado desde la primera parte del catecismo, en donde se nos enseña que es un dogma de fe el pecado original. ¿Por qué? Porque es importante saber que el pecado proviene desde ese momento del pecado original, o sea, Adán y Eva, los primeros humanos, se rebelaron contra Dios. Porque ese dato dogmático de que el pecado lo cometieron los primeros padres por tentación del demonio, nos da una información muy importante. Nos enseña que el pecado no está como dentro de nuestra naturaleza, no hace parte de nuestra naturaleza humana. O sea, nosotros no somos intrínsecamente pecadores. El pecado no está como pegado a nuestra esencia humana, no. El pecado viene de afuera. El pecado viene de afuera, viene del tentador, viene del demonio, viene de un ser angélico rebelde a Dios que está empeñado en convencernos de tener esa actitud que él tiene, o sea, rebelarnos contra Dios, hacer lo que a Dios no le agrada, hacer lo contrario de aquello para lo cual Dios nos diseñó, nos creó. Entonces, es importante esa parte de la revelación que viene consignada al comienzo de la Biblia, cuando se nos narra el pecado de Adán y Eva, que con un lenguaje bonito, poético, didáctico, nos muestra que el ser humano fue creado por Dios, hombre y mujer los creó, a imagen suya los creó, o sea, buenos para hacer el bien, pero que apareció esa criatura que está personificada en la serpiente del paraíso, por decir que es una criatura, no un dios, y que es una criatura mala, peligrosa, venenosa, no con el veneno de una serpiente, sino con el veneno espiritual de que nos puede hacer dudar, desconfiar del amor de Dios, como efectivamente así sucedió. O sea, originalmente el ser humano está llamado a una total amistad con Dios, fue creado en santidad y perfección en todos sus sentidos. Pero en el momento en que se dejó engañar del tentador, entonces se desordenó esa capacidad para escoger siempre el bien, y entonces somos frágiles y débiles y podemos resultar escogiendo el mal que sabemos que no debemos. Por eso hay otro capítulo del Catecismo de la Iglesia Católica, ya en su tercera parte, donde se hace ese estudio moral, la vida en Cristo. Y entonces el artículo 8 trata del pecado, explicado ya pues dentro de la teología moral. Nos habla de la misericordia infinita de Dios y el pecado. Nos habla de la definición de pecado ya desde la moral, y nos dice: el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. En el programa pasado decíamos que el pecado es pensamiento, palabra, obra u omisión que ofende al querer de Dios, lo cual es cierto, por supuesto. Aquí ya lo vemos desde ese punto de vista moral, o sea, del acto deliberado del ser humano, la capacidad libre de actuar. Y entonces por eso, cuando cometemos un pecado, es cuando vamos en contra de la razón, en primer lugar, en contra de nuestra inteligencia. Si ya sabemos que algo está mal, pues lo lógico es que gracias a la inteligencia pues sepamos
evadir ese pecado, no cometer esa acción que sabemos que está mal. Entonces, por eso nos dice aquí, es una falta contra la razón, la capacidad de razonar. Razonamos mal cuando nos decidimos por cometer pecado. Es una falta contra la verdad y contra la conciencia recta. Nuestra capacidad de conocer y de razonar nos dirige siempre al querer conocer la verdad. Cuando nos dicen alguna falsedad, cuando nos damos cuenta que nos están engañando, nos sentimos ofendidos porque nosotros estamos dirigidos a buscar siempre la verdad. Pues cuando pecamos, actuamos en contra de la verdad que sabemos que existe, y entonces por eso también es una falta contra la verdad. Y contra la conciencia recta, porque nuestra conciencia siempre nos va a decir qué es lo que está correcto y qué es lo que está mal. Por eso la conciencia actúa antes de pecar, nos dice no hagas esto porque está mal. Nos ayuda también durante la acción pecaminosa diciendo eso que estás haciendo está mal. Y nos ayuda después de actuar y nos dice eso que hiciste está mal. Y no simplemente nos dice está mal, sino que nos dice pues huye de esa ocasión, deja de hacer eso que está mal, ya que lo hiciste vete a pedirle perdón a Dios. Ahí está esa luz de la conciencia, y cuando nosotros no la queremos escuchar, pues entonces es cuando actuamos ofendiendo a Dios. Y es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Fíjense cómo a veces el demonio es tan astuto y tan engañoso que hay quienes dicen, no, yo peco, pero como no le hago mal a nadie, ¿no? Yo me pongo a ver cosas inmorales, pero como no le hago mal a nadie, yo me pongo a pensar cosas indecentes, pero como no le hago mal a nadie, sí le hacemos mal. Porque cuando nosotros ensuciamos nuestra alma y nuestra mente, pues vamos a terminar hablando o actuando, tratando a los demás de esa manera pues incorrecta. Cuando pecamos siempre vamos a estar ofendiendo al prójimo, haciéndonos daño a nosotros mismos que estamos hechos para hacer el bien, y por supuesto ofendiendo a Dios, que se entera perfectamente de todo lo que estamos haciendo, pensando, diciendo, deseando. Estamos hechos para el bien. Hiere entonces, cuando cometemos el pecado, nos herimos. El pecado hiere la naturaleza humana, hiere nuestra naturaleza y atenta contra la solidaridad humana. Claro, cuando abunda el pecado, cuando nosotros pecamos, entonces estamos indisponiéndonos contra los demás. Nuestra capacidad de amar, perdonar, comprender, ayudar y servir se bloquean porque estamos dejándonos llevar por el pecado, que es una opción caprichosa que va en contra de la razón, que va en contra de nuestra conciencia. Sigamos haciendo examen de conciencia en este tiempo santo de la Cuaresma. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González.